Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión vamos a situarnos en el Grand Prix femenino de Gibraltar que se disputó a finales de mayo y primeros de junio de este año. Ya ha terminado dicho torneo y al final de la partida veremos la clasificación final del torneo y ante nosotros tenemos a dos jugadoras espectaculares. Por un lado, con piezas blancas tenemos a Sansaya Abdumalik, una jugadora que tiene 21 años y que está llamada a ser el presente ya casi y futuro del ajedrez femenino a nivel mundial, y por otro lado, con piezas negras a Antoaneta Stefanova, una jugadora con más experiencia, con algunos años más, y que en el año 2004, por ejemplo, ganó el campeonato del mundo de ajedrez femenino. Ahí es nada, jugadoras muy fuertes, ya en el tablero este 4 por parte de Sansaya y al finalizar la partida vemos cómo quedó la clasificación. Por lo tanto, la respuesta a este movimiento fue un E5, caballo F3, caballo C6 y tras D4 entramos en una apertura escocesa. Normalmente las piezas blancas de alguna manera pues debilitan su centro para realizar un ataque sobre el flanco de rey. Esto es en líneas generales. Vamos a ver cómo sigue esta partida tras esta captura caballo por, y aquí lo más jugado suele ser un alfil C5, quizás para tocar de alguna manera por rayos X en F2, también un dama F6 es posible para las negras y de momento tras este movimiento se juega por parte de Antoaneta este dama F6. La partida continúa con retirando al caballo, ya que hay un doble ataque sobre dicha pieza, retirándola a B3, dama G6, moviendo una segunda vez la dama. Como vemos hay un ataque sobre E4 que no está defendido, un movimiento como alfil D3 pues no sería posible ya que podría caer el peón de G2 y aquí en la posición se juega este F3. Tras estos movimientos se juega este alfil D6, se quieren desarrollar piezas antes de sacar el caballo vía E7, pues se prefiere desarrollar este alfil. El tema es que dónde llevarlo. Si lo llevas a E7, de alguna manera pues no permites el desarrollo del caballo de G8, a C5 por ejemplo no se puede, y a B4 podría ser una posibilidad, pero tras alfil de 2 pues las piezas negras no han ganado mucho. De hecho, en caso de que se cambien piezas, pues la partida seguiría jugándose, o también se podría jugar este alfil de 6. Por lo tanto, se puede jugar directamente, como pasa en la partida. Y el tema de sacar este caballo, como vamos a ver a continuación, tras este caballo C3, aquí viene este caballo G7. El tema es que sí que se puede sacar por F6, pero de alguna manera podría venir en algún momento algún movimiento, no en esta jugada, pero por parte de los peones blancos. Por lo tanto, hay demasiadas piezas, además también está la dama en la tercera fila y podría ser de alguna manera peligroso. Por lo tanto, vamos a ver las ideas de una y otra jugadora. Antes de este movimiento, aquí las negras tienen un tema táctico interesante, ya que podrían capturar en H2 entregando el alfil. Si torre por H2, tienes este dama G3 con jaque, ganando material, un peón y además calidad. No obstante, esta línea no funciona, ya que si seguimos con ella, con este rey E2 y se captura en H2, las piezas blancas tienen este caballo de 5, amenazan en tocar en C7, aunque es verdad que de momento la dama controla dicha casilla. Tras estos movimientos, las piezas negras podrían jugar, por ejemplo, este caballo G7 para también atacar al caballo de D5, y aquí las piezas blancas tienen este alfil F4. Además de ponerse en medio del camino de la dama, se está atacando a la dama negra, se puede colocar en H4 y tras estos movimientos se puede jugar este caballo por C7 jaque. El rey puede retirarse para un lado, venirse también a D8 y aquí en caso de capturar, es verdad, en A8 es verdad que te puede estar cayendo el alfil, por lo tanto puedes llevar esta dama a D2 o también incluso a D6 para defender dicho alfil. Aquí la línea podría seguir con este movimiento, torre B8 para salvar la torre y tras jugarse en la posición un caballo de 5 retirando el propio caballo y así atacar a la torre, aunque de momento está defendida por este caballo, la línea podría seguir con esta captura. Caballo por D5,
E por D5 y tras estos movimientos el problema para las negras es que se está atacando a este caballo que una vez se retire va a dejar de defender a la torre. Por lo tanto aquí las piezas negras tienen este movimiento dama E7 con jaque y por lo tanto tras cambiarse damas llegamos a esta posición en el que las blancas finalmente capturarían la torre. Hay varias líneas en esta línea que hemos visto, pero de alguna manera no es posible hacer este alfil por H2 para dama G3 jaque. La partida por lo tanto continúa con este caballo G, E7 y tras estos movimientos se juega en la posición este F4. Ahora este peón está defendido por el caballo, por lo tanto vamos a ver qué hacen las piezas negras. De momento tras este F4 vamos a ver que entramos en una nueva partida y es bastante interesante porque hasta ese movimiento había bastantes partidas. Si tiramos un poquito para abajo, la primera es la que jugaron ellas dos y si tiramos más abajo hay incluso una de Carlsen jugada en el 2014 con piezas negras ganaron finalmente tras 59 movimientos. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida y tras este F4 se juega alfil B4. Este peón ya está sin defender nuevamente ya que el caballo de C3 está clavado y tras estos movimientos se aprovecha para jugar F5. Se siguen avanzando los peones, la dama está atacada, viene a F6 y tras estos movimientos se juega alfil D3, nueva jugada de desarrollo y aquí se decide retirar el alfil a D6. De alguna manera y como comentábamos antes, sigue habiendo muchas piezas en la tercera de las negras, por lo tanto un avance del peón podría llegar en estas posiciones. Quizás aquí podríamos pensar en alfil por C3 y podría ser una continuidad para las negras bastante interesante ya que capturarían un peón y tras este jaque en C3 se está tocando a la torre. Para no perder la torre se puede jugar este alfil de 2, ya defiende a la torre la dama, esta puede volver a F6 y la posición estaría bastante igualada. No obstante, en la partida ocurre este alfil de 6 y tras estos movimientos se juega dama H5, un movimiento muy interesante que, como vamos a ver a continuación, no permite ya el enroque a las piezas negras. La diferencia aquí de jugar este dama H5 es que, como vemos, ya controla también toda la columna H. Aquí, si las piezas blancas, que podría ser un movimiento normal, deciden enrocarse primero, son las negras las que lo aprovechan y juegan este dama H4. Como vemos, dama y alfil tocan el punto de H2 y para evitarlo, en caso de que se juegue un G3, podría ser esta captura y este sacrificio para conseguir unas tablas por repetición. Por lo tanto, esto podría ser una idea tras este enroque en corto por parte de las blancas y las negras, en caso de que este G3 no ocurra y se juegue este H3, la línea podría continuar con este enroque en corto. Lógicamente este dama H5, como vamos a ver a continuación, no ocurre ya y aquí pues podría jugarse este caballo E2, un B6 y la idea de este movimiento, por ejemplo, es para fianchetar el alfil de casillas blancas. Como vemos, ambos alfiles junto con la dama tienen bastante actividad, hay igualdad en la posición, pero de alguna manera las blancas han perdido ya ese posible ataque que tienen tras este dama H5 y no enroque que se juega en la partida. Por lo tanto, tras estos movimientos, la misma continúa con este A5 y como hemos comentado vamos a ver lo peligroso que es jugar un enroque para las negras. Siguiendo esta línea muy rápidamente, tras estos enroques se puede jugar incluso un H6 para evitar un alfil G5, de alguna manera casi la dama está hasta atrapada. Podría continuar la línea con este G4 y dama E5. La idea ya no es hacer daño en H2, ya que está defendido por la dama, sino retirar la dama ante un posible G5. Aquí las blancas podemos continuar con este G5 y tras los cambios, como vemos, las piezas blancas tienen bastante control sobre la defensa negra. En caso de que se juegue un G6, se pueden cambiar algunas peones, capturar con el caballo para traer a la defensa dicha pieza, pero este caballo ya no está controlando esta casilla. Por lo tanto, se puede jugar un caballo de 5, un caballo F6 podría ser peligroso y si alfil E7 para defenderlo, caballo F6 no obstante con jaque. En caso de que haya cambios, se puede capturar incluso con la torre para introducir la segunda torre al ataque. Este caballo puede unirse a la defensa del caballo de G6 y la línea podría continuar con estas dos torres. Posteriormente se puede jugar un D5 por parte de las negras también para desarrollar este alfil. Y aquí, tras jugarse este C3 con ideas de traer el caballo a D4, en caso de D por E4 con ataque sobre el alfil de D3, alfil C4.
también con control sobre esta diagonal. Si alfil E6 se pueden cambiar los alfiles, si capturas con la dama te podría caer la dama, por lo tanto mejor capturar con el peón. El tema es que se ha abierto la columna F, primero se puede jugar este dama H6 para evitar que la dama negra pueda capturar en caso de que este alfil se pueda mover en esta línea, y tras jugarse este E3 con la idea de coronar, lógicamente no se puede capturar con el alfil ya que se está perdiendo la partida para las piezas blancas. Volvemos un momentito a esta línea, se juega este E3, pero aquí las blancas pueden obviar todo, ¿no? Pueden capturar en F8, haber varios cambios, y tras este caballo por F8 viene este alfil H6. El tema es que hay mate en G7, por lo tanto caballo F5 para defenderlo. Además de defender el mate, se está atacando a la dama. Si las blancas capturan la dama, hacen lo propio las negras, pero aquí tienes esta jugada intermedia, dama 8 con jaque, rey F7, y ahora las blancas ganan la partida. Hay varias líneas, me parecía muy interesante, pero de alguna manera este enroque, al menos de momento, ya no es posible para las piezas negras tras este dama H5. Por lo tanto, cómo cambia también de una jugada a otra el hacerla antes o no. Tras los movimientos, las piezas negras juegan este A5, su idea es A4, buscar algo de espacio en el flanco de dama, también hacer algún contraataque, y esta torre que quizás en esta casilla no, pero podría también desarrollarse posteriormente. La partida tras estos movimientos continúa con este enroque en corto, y tras jugarse este A4 se juega este alfil G5. Y aquí de alguna manera es cuando viene la maravilla de la posición, ya que la dama se tiene que retirar a E5 y alfil F4 nuevamente. Por lo tanto, la dama vuelve a F6. Y tras estos movimientos se juega este 5. Lo amenazábamos o lo comentábamos en varias ocasiones que podía venir este ataque por parte del peón, pero como vemos, lo increíble es que esta casilla de E5 está defendida hasta en 3 ocasiones, y solo defendido ese peón por el alfil de casillas negras. Por lo tanto, la partida continúa con este alfil por E5, y ahora viene una combinación pues maravillosa, ¿no?, de movimientos. Caballo E4 atacando a la dama. De momento, la dama, único movimiento casi que tiene es esta captura en F5, está defendido por el caballo, pero tras jugarse este caballo D6 con jaque, el tema es que se está entregando el caballo, pero se ha abierto la diagonal para este alfil. Por lo tanto, la partida continúa con este alfil por F5, y próximos cambios son A por B3, alfil por E5, y tras caballo por E5 se cambian un poquito todo. La partida ya está terminada, incluso podrían haber abandonado las piezas negras. Se continúa no obstante, ya que bueno, pues estaban jugando un torneo, y tras este movimiento ocurre este B por A2. Va a ser imposible lógicamente la coronación. Se juega dama D1, como vemos se ataca al peón de D6, y posteriormente se juega este torre A6 para defenderlo. La partida continúa con alfil D5, se está tocando 2 veces el punto de A2. Es verdad que este caballo puede capturar el alfil, pero posteriormente la dama pues también se activaría y tocarían 2 veces el punto de A2. Por lo tanto, en la partida se juega este torre A5, y tras alfil por A2 se continúa con este D5. Se defiende 2 veces dicho peón, se ataca también 2 veces. Tras estos movimientos ocurre este dama E1, ataque sobre la torre, y tras no moverse sino defenderlo con el caballo 5 en C6, la partida continúa con este B4. Se está atacando ahora nuevamente a la torre, esta se retira a B5, viene primero este C3 para poder mantener la defensa sobre este peón de B4, y tras enroque en corto por parte de las piezas negras, y finalmente ahora sí que se juega este dama E2. Se está atacando a la torre, está prácticamente como vemos encerrada, no tiene movimientos, único este B6, y tras B5 se abandona en la partida. Es verdad que este caballo tiene casillas de escape. Quizás si viene a A7 o A5 podría haber algún tipo de descubierta una vez el alfil se retire, pero el mayor problema de este movimiento
para las negras es que se deja defender este caballo de E7. Por lo tanto, siguiendo una de las líneas, rápidamente, si caballo B8, las piezas blancas pueden capturar en E7, torre por B5 y tras jugarse dama D6 con ataque sobre el caballo, puede continuar la línea con este caballo C6. No obstante, permitiría este alfil por D5. Aquí lo más recomendado según la máquina es capturar y perder la calidad. Por lo tanto, tras estos movimientos se puede jugar este H6. Las piezas negras prácticamente están sin jugadas, introduces la torre a A8 y ahora la idea es, tras este caballo E7, está atacada la dama, pues se juega este dama D6. La idea es llevar la dama C7, de momento caballo C6, ya que tampoco tienen mucho más, como comentamos, las piezas negras, y tras jugarse este dama de C7 con doble ataque sobre el alfil de C8, el caballo vuelve a E7 para defenderlo junto con la torre, pero este torre E1 ya de alguna manera es definitivo. Por lo tanto, espectacular cómo juegan. Vamos a ver a través de la página de Chess24. Esta es la partida que ambas jugaron y aquí tenemos la clasificación final. Como vemos, Sansaya Abdumali quedó en primera posición, así que enhorabuena, ya que consiguió 8,5 puntos sobre 11. Creo que no perdió ninguna de las partidas. Aquí vemos todos los resultados que ha tenido. Tuvo 2, 3, 6 victorias y 5 empates. Por lo tanto, 8,5 puntos sobre 11, que es en torno a un 75-80% de las partidas jugadas, pues ha conseguido esa puntuación con 1,5 puntos de ventaja sobre la segunda y la verdad que enhorabuena. De hecho, en esta partida ella la empezó como maestra internacional y tras conseguir el trofeo, los premios que le den, también le incluyen 160 puntos de subida de elo. Por lo tanto, tras este torneo se convirtió en gran maestra. Así que enhorabuena por partida doble, triple y espectacular partida. Por lo tanto, por mi parte nada más. Seguimos trayendo nuevas partidas en un futuro. Que tengáis buen día. Chao.